Han pasado ya 10 años desde que el rey Felipe VI fuera proclamado como tal en España y comenzaran sus funciones como jefe de Estado. Al calor de esta efeméride se ha reabierto en el ámbito político un viejo debate entre quienes se sienten republicanos y quienes se encuentran cómodos con el actual sistema de monarquía parlamentaria que se asienta en España. Debate que incluso aquí en Navarra se ha desarrollado en sede parlamentaria también recientemente y no sin alguna que otra polémica, como enseguida veremos. No es la única mirada al exterior que hacemos, también está Cataluña, la financiación singular que el gobierno de Sánchez y Esquerra Republicana pues quieren pactar y que ha llevado a levantar incluso el dedo entre diferentes comunidades que también se sienten singulares, como Navarra, por ejemplo, donde las relaciones económicas se rigen por el sistema de convenio que viene dado de los derechos históricos de nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues la financiación singular de Cataluña, como así se le ha denominado, se mira con lupa y sin ir más lejos. Ayer en esta misma casa el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Ugalde, decía que se tiene que ver la letra pequeña de esa financiación y que no afecte, desde luego, a los intereses de Navarra. Bueno, de todo ello vamos a hablar en este dilema que arranca en este instante. Comenzamos. Pues vamos ya con quienes nos acompañan hoy miércoles en esta mesa de debate, de análisis. Juan Luis Sánchez de Muniain, de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Saludamos a Javier Lecumberri del Partido Socialista. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Pues muy bien, buenas noches, gracias. ¿Dispuesto a debatir? Dispuesto. Muy bien. Mikel Asiain de Geroa Bay, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Con bien, calor? Muy bien. Sí, bueno, la verdad es que Aquí se está bastante bien. No, aquí adentro está bien, pero afuera hace una especie de bochorno que presagia, no sé si presagia tormenta para esta noche. A ver si cambia. Miguel Garrido de Contigo Suriquín, Gabón, buenas noches, Miguel. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues sí, todo bien. Muy Esperando bien. que llegue ya el verano. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha dicho el rey de España, Felipe VI, en este aniversario de la proclamación, 10 años desde que fue nombrado jefe del Estado en España. Ha dicho en su discurso, ha dicho muchas cosas, pero entre ellas, y de una manera un poco sintética, ha dicho que lo que le ha guiado en sus decisiones ha sido la coherencia, la integridad y sobre todo la Constitución. A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral. Las palabras de Felipe VI, donde también ha estado la corona hoy, ha sido aquí en este acto que ven, donde se ha celebrado, pues ha sido un acto central de celebración de este 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI, y están viendo a Arantxa Meca, que ha sido es una navarra, una de las 19 personas anónimas que han sido condecoradas al mérito civil en el día de hoy. Arantxa Meca ha sido, como decimos, galardonada, condecorada con esta orden del mérito civil. Es profesora de la Universidad de Navarra y también trabaja en Isterria y se le reconoce su labor como profesora de judo, su trabajo con las personas con discapacidad intelectual. La labor más institucional del monarca, donde también se ha querido abrir la mano a la sociedad civil a través de este acto. Bueno, se han dicho muchas cosas en los últimos tiempos en torno a la monarquía, a la república también. Queremos abrir un poquito el debate de cómo se mira aquí en Navarra la institución de la monarquía y cómo se mira también esa república que se ansía por parte de algunas fuerzas políticas. Juan Luis Sánchez de Muniain. Bueno, pues yo creo que es una conmemoración como otras, como todas las que se hace, en este caso el reinado de 10 años de el rey Felipe, que sustituyó a su padre, al rey Juan Carlos, en unos momentos muy difíciles para la institución.
Lo que más habría que destacar de la labor personal es que ha sabido pues, enderezar el rumbo de esta institución, de lo que es la monarquía, puesto que tenía una tarea muy difícil por las polémicas que ya perseguían a su antecesor, y que yo creo que ha transmitido la ejemplaridad que tiene que transmitir una institución de esas características. Esta mañana oía que es una institución que se ha tomado muy en serio, a diferencia de otras, que se ha tomado muy en serio lo de la regeneración, empezando por uno mismo, empezando pues por poner coto a todo aquello que pudiera perjudicar, prescindir de todas aquellas cosas que pudieran poner en entredicho esa ejemplaridad, y por lo tanto pues yo creo que hay que felicitarse por eso. Por lo demás, la monarquía en España es una monarquía parlamentaria, sin ese apelativo no sería ininteligible, y forma parte de la Constitución. Forma parte de la Constitución, de lo que se llama el bloque constitucional. Cuando se dice por parte de algunos, dice, no, es que no fue votada, no fue un rey votado. Bueno, pues sí ha sido votado. Ha sido votado porque al votar la Constitución, en Navarra, por ejemplo, el 75% de los votantes votó a favor de la Constitución española, y ahí se define la forma de gobierno, que es la monarquía parlamentaria. De la misma manera que dices, aquí se ha votado los derechos fundamentales, ¿se han votado? Claro que se han votado, al votarse la Constitución. La libertad de expresión se ha votado en España, sí, al votarse la Constitución. El que hubiera 17 autonomías, una comunidad foral, 2 ciudades autónomas, ¿se ha votado? Claro que se ha votado, al votarse la Constitución. Por lo tanto, forma parte, es la forma de gobierno consagrada en la Constitución, y respetar, como lo ha hecho hoy Felipe VI, decir, yo soy un rey porque hay Constitución, si no, y de aquí no me voy a salir. Y por lo tanto, pues yo creo que eso es lo que hay que destacar de esta institución que cumple 10 años en esta nueva etapa. Entraremos en el debate sobre estas cuestiones. Señor Lecumberri. Bueno, pues yo voy a compartir con el señor Sánchez de Muñay, ¿no? Lo primero, estamos hablando de una monarquía constitucional, democrática, no estamos hablando de monarquías absolutistas, ¿verdad?, de otros tiempos, y eso es algo significativo, ¿no? Es la forma legal que nos hemos dado entre todos para convivir. A partir de ahí, bueno, no vamos a ocultar, el Partido Socialista es un partido de filosofía republicana. Yo creo que en general socialmente cuesta creer o entender posiciones de heredar puestos de trabajo o heredar puestos institucionales, ¿no? No tiene lógica en el mundo que vivimos, ¿no? La lógica que tiene es, en nuestra opinión, primero, que es el sistema que nos hemos dotado, y hay una parte de la sociedad que está muy satisfecho con ello y hay que respetarlo. Y segundo, que yo creo que también es importante, ¿no? Y es que en este caso, tanto el rey Felipe como la reina, creo que están haciendo una labor, bueno, discreta, seria, ¿no? Creo que el trabajo que están realizando, el trabajo institucional de representación de este país, pues creo que lo están haciendo sin estridencias, ¿no? Lo cual creo que es de agradecer y de valorar, ¿no? Por tanto, bueno, desde esa ambivalencia de un espíritu republicano, ¿no?, que creo que nos lleva a la lógica, también hay que valorar las cosas positivas que nos está aportando de cara un poco a la convivencia en un país donde hay mucha gente que piensa, bueno, de forma distinta entre ellos, y esto nos está sirviendo pues para funcionar, ¿no? Señor Asier, ¿cómo lo ve? Bueno, antes de entrar en materia quería felicitar a Arantxa Meca, no sabía la verdad es que le habían entregado ese premio y quiero, bueno, felicitarla porque además es villavesa como yo, por tanto me alegro mucho de que haya recibido ese premio. Entrando ya en la cuestión, en fin, no sé, la verdad es que el corte de la intervención del rey ha sido muy breve y no podemos entrar en muchas cuestiones, pero sí que, en fin, lo que hemos oído está cargado de obviedades, meras obviedades referidas al cumplimiento de la Constitución, que es lo que va a decir alguien como un rey, sino que se va a ver, en fin, constreñido a los límites que marca la Constitución. Meras obviedades, por tanto, en fin, de una institución que nosotros consideramos obsoleta. Yo particularmente y nuestro grupo Geroa nos consideramos republicanos, abogamos por la constitución de una república y por tanto entendemos la monarquía, más allá de que sea parlamentaria o constitucionalista, porque el mero hecho de que sea parlamentaria per se no significa nada, es decir, hay monarquías parlamentarias donde la democracia brilla por su ausencia y no tenemos más que mirar al otro lado del Mediterráneo, cruzar el Mediterráneo Atlántico,
y tenemos una monarquía parlamentaria. No quiero dar nombres porque tampoco quiero poner ejemplos, pero bueno, creo que se evidencia que per se es una institución completamente obsoleta en el siglo XXI, en el año 2024, que pervive una institución como la monarquía, cuyos mandatarios la reciben de modo hereditario, es decir, rompiendo precisamente el derecho a la igualdad que tenemos todos los ciudadanos de este Estado. Es decir, no entiendo por qué el señor Garrido, el señor Sánchez de Muniain, el señor Lecumberri o yo mismo no podemos ser monarcas. Es decir, ¿por qué? Porque los Austrias, los Borbones heredaron en principio en el Renacimiento ya, por gracia divina, por gracia de Dios, es decir, una serie de familias en toda Europa recibieron esa gracia divina y a partir de entonces, desde hace 6 siglos, vienen hereditariamente recibiendo unos poderes que efectivamente no tienen ningún sentido en el año 2024. Señor Garrido, pues ya que lo ha dicho el señor Asier, ¿se ve usted como un futuro monarca? Pues no, al menos desde nuestra concepción del Estado, ¿no? Tampoco como presidente de la República, que en todo caso sería lo que nos gustaría. Hombre, es que hablar de regeneración y hablar de monarquía pues nos parece muy complicado, ¿no? La monarquía yo creo que es claro que es un vestigio del pasado y la única regeneración posible pues es efectivamente adaptarse a valores democráticos, que supone que tu rol dentro de un país lo elige la ciudadanía, lo elige donde reside la soberanía, en principio, si es que creemos en la democracia, ¿no? Que es en el propio pueblo, y por lo tanto que lo que defiende el movimiento republicano, pues creo que es muy razonable, ¿no? Que es poder elegir al jefe de su Estado. Yo creo que un movimiento más netamente democrático y justo no puede haber, ¿no? Cuando se habla de todas formas de que se ha votado al rey, primero, desde luego, al rey no se le ha votado, menos a este. En todo caso, se habrá votado nuestro sistema de gobierno, ¿no? La monarquía parlamentaria, y no nos parece que sea una votación vigente, por una cuestión muy sencilla. La transición se hizo en base a un chantaje, se hizo en base a superar el franquismo, y para superarlo hubo una amenaza de la derecha que fue, oiga, si quieren ustedes superar el franquismo y poder ir a algo parecido a una democracia, se tienen que comer al rey. Y eso es lo que pusieron encima de la mesa, y la transición y la Constitución es fruto de aquello. En algún momento, creo que como sociedad madura, mayor de edad, tendremos que superar ese momento de la transición y democráticamente elegir cuál es el país que queremos sin chantajes y cómo queremos que sean sus instituciones. Yo creo que es algo verdaderamente razonable, y además la mayoría de la ciudadanía cada vez se ve más claro qué es lo que opina, ¿no? La monarquía va a durar en este país lo que tardemos en votarla específicamente, si queremos monarquía o república, nada más. El caso es que ahora le doy la palabra al señor Sánchez de Muniain, pero quiero que escuchemos también un fragmento de lo que se dijo el pasado jueves en sede parlamentaria con la moción que presentaba precisamente su grupo, Contigo Surekin, lo hacía su portavoz Carlos Guzmán, en torno a la monarquía, con algunos calificativos como estos. La nuestra, la española, es una monarquía patriarcal que sigue discriminando a la mujer frente al hombre. En el año 2014, la corona protagonizó una ceremonia hasta entonces inédita que sirvió para apartar como rey emérito a un retiro dorado, hay que señalarlo, a Juan Carlos I, justo cuando se empezaba a conocer el inicio de un carrusel interminable de corrupción. No voy a perder ni un solo minuto en recordar las corruptelas indecentes de este señor y de toda su real familia. Todos y todas ustedes lo saben, y hoy nosotros queremos hablar de república. Bueno, unas palabras que generaron de alguna manera un cierto debate, ya no tanto en sede parlamentaria, sino de cara un poquito al exterior, ¿no? Acerca de las posturas que unos u otros partidos tomaban en torno a esta moción, que tenía 2 puntos: primero, en torno a los valores republicanos que se apoyaban, y después en torno a la adhesión o no a una manifestación que tuvo lugar el pasado fin de semana. En torno a esto se refería precisamente ayer en esta casa el presidente del Parlamento, Unai Egualde. A mí no me gustan esos excesos verbales de esa exposición de motivos. Creo que hay que tener una cierta moderación, y que luego esto da lugar a que quizás interesadamente pues se manipulen cosas, ¿no? Y alguien que ha votado estar a favor de los valores republicanos, yo me encuentro entre esas personas, se mezcle con una exposición de motivos que hace unas determinadas calificativos de la monarquía parlamentaria, que de alguna manera es una institución que ahora tenemos, ¿no? Creo que no es bueno el exceso verbal en ninguno de los casos, porque contribuye pues a esa polarización que tanto estamos criticando algunos, ¿no?
Bueno, un asunto, una voz más, la del Gobierno de Navarra, que hacía su particular valoración esta mañana en torno a la monarquía. Lo que tenemos que ser es sumamente respetuosos con la legitimidad de las instituciones, con la monarquía, con el sistema legal instaurado y trabajar dentro de ese marco. No vamos a hacer ningún tipo de valoraciones ajenas a lo que es la competencia del Gobierno de Navarra, el deber de trabajar por toda la ciudadanía de Navarra y el sacar adelante proyectos buenos para todos. Bueno, pues estas son las valoraciones de una manera de calado institucional en torno a eso, que desde luego a esas declaraciones, a esa forma de ver la monarquía que se expresó el pasado jueves. Señor Sánchez Muñé. Sí, bueno, quiero salir al paso de varias cosas. Efectivamente, lo del pasado pleno fueron unos excesos verbales, yo creo que rozando la mala educación. Recordemos, por ejemplo, la polémica que se formó en este país cuando vino el presidente de Argentina y llamó corrupta a, pues en este caso, a la mujer del presidente. Bueno, pues ahora resulta que puede venir, sube uno a la tribuna y llama corrupta a toda la familia real sin que hubiera ni un caso de corrupción vigente en estos momentos, por mucho que les pese, ¿no? Es decir, que yo creo que son excesos que rozan la mala educación y que no aportan nada al debate, como se ha dicho y como yo creo que está. Respecto a lo que se dice... La cuestión estaba ahí también en el voto, que en este caso, por ejemplo, el Partido Socialista pudo dar a uno de los puntos, no a otro, pero claro, una vez que ha habido, que entiendo es a lo que se refería el propio presidente de la Cámara, una vez que ha habido ya una exposición de motivos, parece que uno se adhiere a esos motivos y quizás no es exactamente así, ¿no? Sí, bueno, es complicado a veces descomponer las mociones y tal, pero bueno, son riesgos de la... Sí que es cierto que la exposición de motivos no se vota, es decir, porque se aclaran los claro, telespectadores que hay una exposición de motivos que eso sí se que interpretó quizás... de determinadas maneras. Sí, pero que es cierto lo que se votan... Como la intervención, pues van arrojando descalificaciones que están de más y que a nuestro juicio, por supuesto, pues no solo no aportan, sino que entorpecen. Pero yo a lo que voy es, alzaría al paso algunas de las cosas que han dicho. Bueno, la transición fue un chantaje, pues yo creo que por parte de un partido como Contigo Zurekin o Podemos o Sumar y sus antecesores, no creo que las personas, por ejemplo, de Santiago Carrillo, de Marcelino Camacho, cuando expusieron y defendieron la obra de la transición, gente que luchó contra Franco cuando estaba vivo, no cuando estaba muerto, cuando estaba vivo y que sufrieron cárcel o arriesgaron su vida, no parecían unas personas bastante chantajeadas, sino todo lo contrario, eran unas personas orgullosas de lo que habían conseguido, la transición que además ha sido un modelo en otros países. Con respecto a otras monarquías parlamentarias, habrá que decir también que, por ejemplo, aquellos países donde mayor progreso hay en estos momentos, me refiero a las monarquías europeas, Inglaterra se ha tenido siempre como modelo y cuna de la democracia. Inglaterra ha tenido una monarquía parlamentaria durante siglos ininterrumpida, no como en España, que se ha interrumpido. Allá ha sido ininterrumpida, pero también Dinamarca, y también Suecia, y también Holanda, y no son países como para avergonzarse del nivel de democracia ni del nivel de progreso. Es decir, que también con una monarquía parlamentaria, por supuesto, se puede progresar y se puede progresar en democracia. En primer lugar, en relación a lo que se mencionaba de la falta de respeto que pudo haber al hilo de la moción, ¿no? Yo sinceramente creo que mi compañero Carlos Guzmán estuvo absolutamente escrupuloso. O sea, llamó a la monarquía, patriarcal, el adjetivo patriarcal, pero porque la propia Constitución pone en la línea sucesoria preferentemente heredará el trono el varón. Hombre, yo creo que eso es patriarcal, ¿no? Y que no creo que sea un insulto. Creo que es una definición, ¿no? Y creo que aludir... Una interpretación. Una interpretación, quiere decir, prevalencia del hombre sobre la mujer, pues es casi una definición, no más que una interpretación. Y, hombre, decir que la abdicación de Juan Carlos se produce en un escenario absoluto de corrupción, y de hecho, eso lo digo yo, no lo dijo mi compañero Carlos, es un intento de salvar a la institución de la corrupción de la persona que la ocupaba, pues creo que también son hechos, ¿no? Y no hay ni un insulto más en toda la intervención, ni un insulto. Lo único que hay es la definición de un escenario, de un escenario en el que efectivamente pues, estaba Juan Carlos inmerso, y de hecho siguen las consecuencias jurídicas de aquello en una situación de corrupción clara. Se trata de salvar a la institución de ese escenario de corrupción. Yo creo que eso no exactamente así, puede ser interpretable, de posibles polémicas. Puede ser interpretable, pero que, hombre, la actuación de Juan Carlos no ha sido ejemplar, vamos a decirlo de esta manera. Creo que es de sobra conocido, y si alguien quiere defenderla,
que lo haga, pero creo que mi compañero Carlos no se sale de ahí, y por otro lado dice que es patriarcal. Eso es falta de respeto, eso es contribuir a la... A la no lo polarización, sé, no decía lo el sé, presidente del sinceramente. Parlamento. Se lo cumpliría y enseguida le doy la Yo diría palabra, que estamos en una de esas tantas situaciones que vemos en el Parlamento. No hace poco hablábamos de ese reglamento y de esa forma en el que, bueno, pues para unos puede ser ofensivo, para otros puede no serlo. Yo creo que está en la línea ya de la ofensa, ¿no? El tono en general, ¿no? Quizás un poco excesivo, ¿no? Pero bueno, dentro de unos límites, y que tampoco oí yo ninguna palabra malsonante ni nada de esto, ¿no? Pero yo sí que iría un poco más a lo profundo, ¿no? A lo que han hablado del origen de la monarquía actualmente en España, ¿no? En la Constitución, ese chantaje. Yo eso no lo comparto tampoco. Yo creo que se vivieron momentos complejísimos, ¿no? Difíciles incluso a veces de juzgar desde ahora, donde hubo que tomar decisiones de consenso. Todas las partes probablemente dirían que se sintieron un poco chantajeadas o al menos forzadas para llegar a un acuerdo, ¿no? Y para tener un punto de encuentro. Bueno, un punto de encuentro que de momento nos ha servido, y ahí está, que va funcionando, que nos has hecho tener lo que hemos tenido todos estos años de bonanza, de libertad y de democracia. Por tanto, no debió de ser tan malo si ha servido para que estemos en democracia y para superar aquellas etapas que se vivieron tan duras y que queremos todos olvidar. Y por tanto, habrá que buscar ese lado positivo. Y luego, por último, la Constitución, que habla de muchas cosas y de muchos derechos de los ciudadanos que no podemos olvidar, que nos ha servido a todos para convivir, si habría que ir a buscar problemas que hay que solucionar en la Constitución o problemas de la sociedad que ahora mismo estamos viviendo, yo creo, y el Partido Socialista así lo piensa, que la monarquía sería de los últimos de la lista de los problemas, ¿no? Tenemos muchos problemas muy serios en los que tenemos que centrar nuestro trabajo, y desde luego la monarquía, que bueno, parecerá mejor o peor, pero nos está sirviendo para convivir como fórmula de convivencia, pues ahí está. Sí, sí. Algunas matizaciones. Primero, efectivamente, tal y como se ha comentado, fue Franco quien nombró a Juan Carlos I, es decir, es previo a la Constitución española. La Constitución española, dentro de no sé cuántos artículos tiene, 100, 120, la verdad es que no recuerdo el número exacto de los artículos que tiene la Constitución. En uno de ellos se instituye que España se constituye en monarquía parlamentaria, lo cual no significa que el monarca en cuestión haya de ser el señor Juan Carlos I o Juan Carlos de Borbón. Se podía haber elegido, es decir, en aquel momento quien escribió la Constitución podían haber dicho, vamos a tirar de la familia inglesa, vamos a tirar de la familia noruega, de la danesa. Es decir, el señor Sánchez de Muniain ha hablado de diferentes familias monárquicas, y no sé exactamente por qué teníamos que tirar de los Borbones, quizás por la tradición histórica, como he dicho, que venimos desde el siglo XVI, primero fueron los Austrias y luego los Borbones quienes han dirigido los destinos de este Estado. Bueno, no hay más razón de más. Por otro lado, no quita eso para que esas monarquías, más allá de que tengan una auténtica tradición desde siglos, sigan siendo, a nuestro entender, obsoletas. Sí que es cierto que en esos países tienen una larga tradición democrática que no ha existido, por el contrario, en España. No existió con los Borbones, que se alinearon, por ejemplo, con la dictadura de Primo de Rivera, después vino la dictadura de Franco, volvieron ellos, es decir, de una dictadura, es decir, está marcada, es decir, los Borbones en cierta manera están marcados porque, bueno, por esa herencia recibida a lo largo de los siglos. ¿La regeneración a la que aludía el señor Sánchez de Muniain, por ejemplo, usted no la ve o...? La regeneración, en que, hombre, sí, en el cambio, en estos 10 años de Felipe VI. Lógicamente, si el hijo de Juan Carlos I quería mantenerse donde está y quería darle una vuelta a la institución, a la imagen de la institución, tenía que actuar de otra manera a la que había hecho su padre. Es decir, está claro por qué en 2012 se inicia una investigación en torno a su padre por presunto cobro de una comisión de 100 millones, se inicia una investigación por presuntos delitos fiscales que luego se comprueba que efectivamente son ciertos, aunque lo regularice. Del 2008 al 2012, 5 delitos fiscales que regulariza, comprobados. No se puede ir más atrás porque ya han prescrito. Hay otras posibles actuaciones fraudulentas de coche, etcétera, posibles, digo, porque por la inviolabilidad que le marca la ley no se han podido investigar. Es decir, estuvo rodeado de una vítola, era el rey simpático, es decir, claro, cuando en Madrid todo el mundo sabía, en fin, de sus andanzas, etcétera. Bueno, hubo una vítola ahí de rey simpático y con eso le valió para que, bueno, pues realizar toda la transición, que efectivamente hay que poner dentro de un orden, hay que poner
dentro de un contexto histórico esa transición, cuando hubo quien abogó efectivamente también en aquellos años por la ruptura, por lo que se denominó ruptura. Se optó por la transición, incluso desde partidos como el Partido Socialista o el Partido Comunista, lo cual no quiere decir que transcurridos 46 años consideremos que se puede hacer un referéndum para ver si realmente el pueblo, más allá de que, como decía el señor Lecumberri, no lo considere una prioridad o un problema, no es un problema, pero sí que para quienes nos consideramos republicanos, pues es una cuestión a tener en cuenta. Brevemente, porque sí, por no acaparar el debate. Brevemente lo digo, entonces, bueno, la única manera de regeneración que puede tener Felipe es presentarse a unas elecciones, como hacen el resto, que entiende que pueden ayudar en algunas instituciones a mejorar la situación del Estado, y en cualquier caso la lectura de la transición, y para hacerlo muy brevemente, aludían a qué dirían el señor Carrillo, etcétera, ¿no? Yo creo que no se puede hablar de una negociación justa, porque había una parte de la negociación que exigía democracia y otra parte que exigía mantener privilegios y mantener símbolos del régimen. Eso no se no llega, es así. bueno, Eso no es así, como se tampoco llega, es se- así. esa es nuestra interpretación. Sí, bueno, se pero llega a claro, un acuerdo pero- que, ojo, quizá era el mejor posible, pero en algún momento seremos capaces de superarlo y, como democracia plena, poder exigir sin ningún chantaje, sin necesidad de mantener o no símbolos del antiguo régimen, cuál es el modelo de Estado que queremos. Eso es lo que defendemos, que creo que no es ninguna claro, barbaridad, señor Garrido. sino simplemente apostar por profundizar en la democracia. Es una barbaridad desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de entender las instituciones, porque, como he dicho al principio, la Constitución recoge la forma de gobierno. Todas las constituciones del mundo recogen la forma de gobierno del país. Es lo principal. No, pues se puede reformar, ¿no? Y la forma de gobierno que recoge nuestra Constitución es la monarquía parlamentaria. Por lo tanto, está perfectamente legitimada de manera democrática. ¿Por qué fue Juan Carlos I? Pues porque era en ese momento quien de manera dinástica le correspondía, por la abdicación porque Franco decidió no, que no, fuera no, la dinastía porque de los Borbones quien se instaurara. eso trae inexactitud, porque quien le correspondería por línea dinástica era don Juan de Borbón, Sí, sí. que renunció a sus derechos en favor del hijo. Con Y otro de esa chantaje. manera, con toda la arquitectura jurídica que se quiere hacer, de esa manera todo eso se presentó al pueblo español, a todo el pueblo español. En el 78. Y se le dijo, hemos llegado a estos acuerdos, hemos llegado que no va a haber ni monarquía, ni dictadura, ni va a haber una democracia, sino que va a haber una democracia, va a haber un Estado social y democrático de derecho, y va a haber una forma que se va a llamar monarquía parlamentaria. Se somete a votación del pueblo español. Eso y los derechos fundamentales y todo lo que concierne a la formación de una nación como la Y si española. preguntamos todo eso hoy se entre somete monarquía y a república, votación de... No, también- pero claro. es que ese es el error. Se somete a votación de todo el pueblo español y mayoritariamente la vota favorablemente. Y las leyes y todo no se cogen por partes. Es decir, pues mira, de esta ley me gusta esto y esto lo cumplo, esto no, esto mañana mismo Perdón. sino que Las leyes se se pueden tienen- cambiar y se tienen que actualizar asumir, por pero partes. se tiene que- Solo se falta tiene- que nos la se tengamos tiene- que tragar pero entera. se tiene- Podremos se reformar tendrá las cosas que no nos se tendrá que gustan. cambiar, pues se tendrá, me parece muy bien que se diga, pues vamos a reformar la Constitución. Vale. Para que, por ejemplo, se retire la forma de gobierno, deje de ser en España la monarquía parlamentaria. Pero lo que no es lo que no es admisible desde el punto de vista jurídico es vamos a hacer un referéndum, que se presente a las elecciones. Eso son barbaridades Señor Lecumberri, jurídicas, sí. las diga quien las diga. Señor Lecumberri, tiene la palabra. Bueno, yo creo que Brevemente, por favor, este sí. debate teórico está muy bien, ¿no? La verdad, bueno, y cada uno Bueno, tiene está su bien, opinión, Son personas Pero- ilustradas las que están hablando aquí. Sí, sí, no, por supuesto. Pero en la práctica, todos sabemos que la Constitución es un todo. Es difícil, y ahí está la historia, separar una parte y cambiarla sin abrir melones que hagan modificar otras partes que igual ya no te interesan. Abrir el melón de la Constitución probablemente nos llevaría a situaciones muy conflictivas, porque, claro, es cierto que la sociedad ha evolucionado, ¿no? Unas veces hacia un lado, otras hacia otro, y habrá una parte de la sociedad que quiera una cosa y que quiera otra en otras cuestiones también de la... La cuestión es, ¿merece la pena abrir la caja de los truenos de la modificación de la Constitución, que sabemos que eso va a significar que se van a generar expectativas y que va a haber muchos colectivos queriendo cambiar otras cosas distintas que quizás no nos interesa a los demás?
o mantenemos un sistema que nos ha Eso es servido lo que ha dicho para convivir? Con el Yo creo que 155 se hizo rápido, ¿eh? Y con otros también. Cuando vinieron los señores de negro en el 2012, en verano, con Oportunidad y Alevosía también. Y este discurso del Bueno, señor pero Lecumberri con a mí una- me suena... Con me una suena- mayoría, perdona, con una Javier, mayoría más que perdona, sí, sí, significativa. perdona, Quiero decir, perdona, Javier, pero vamos eso- a conseguir esa eso de mayoría no- para cambiar pero otras es que cosas. ese discurso Y luego de no tocar, cada digamos, parte de la la- posibilidad de cada- modificar ese artículo de la monarquía o no, eso de no modificar para no entrar en... Me suena a quienes dicen aquello de, hablando de la memoria histórica, no volvamos a hablar del pasado que No, vamos no, a no, remover. no compare Tío, cosas pues que no he es dicho yo en nosotros, absoluto. por ejemplo, En nosotros- absoluto es que lo he dicho. realmente Pero quiero decir, puede mire interpretarse usted, así, Javier, mire lo usted, siento, pero realmente puede interpretarse ya, pero así. mire usted en la comunidad vecina, en el País Vasco, donde varias veces se ha planteado seriamente que hay que cambiar la forma de elegir al Parlamento y no esa forma de 25 parlamentarios por cada una de las provincias, que en su momento se decidió para mantener un equilibrio y que no tiene ningún sentido, puesto que la población hay provincias que tienen ellas solas prácticamente la mitad de la población de todo el País Vasco y por tanto son ellos, y sin embargo no Javier, se atreven a abrir ese tipo son de ellos debates. libremente Pues los lo que que deciden. les pero En ¿por qué no abren ese debate? En Porque principio se- no era así, libremente decidieron ¿Por qué no se abre cambiarle. ese debate? Se ha Porque debatido, no se tú mismo lo atreven estás a diciendo. abrir un melón. Se ha O debatido la y se transitoria volverá a puerta en lo que debatir. respecta a nosotros y a Navarra. Pero es que me Pues, están pues abriendo, no- me no están la- abriendo no ustedes nos ya, gusta, no pero la uno, aceptamos, varios claro, melones. porque varios es melones. eso, Es que es de lo que Vamos a estamos hacer, hablando, ¿no? vamos a hacer una pausa para la publicidad y nos vamos al melón catalán, que también, este, También ya, es otro este, melón. este No está también mal, ya está abierto, este. Hasta ahora mismo. Pues comenzamos esta segunda parte del dilema de hoy, que aborda también esa singularidad que se quiere para financiar Cataluña y que se enmarca también dentro de las negociaciones que hay dentro de Cataluña para ver quién gobierna después de las elecciones. El caso es que hoy se le preguntaba al presidente Sánchez en sesión de control en el Congreso, le preguntaba a Miriam Nogueras, portavoz de Junts, acerca de esta cuestión y respondía de esta manera. Primero la pregunta y luego la respuesta. Los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el gobierno de Cataluña, y si no, ¿qué? Que nos den a todos. Con Esquerra Republicana, en el acuerdo de investidura mío, en esta tribuna, lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña. Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto. Bueno, pues esto de momento era la respuesta con la que salía el propio presidente del gobierno, pero ayer en esa entrevista que les comentamos del presidente del Parlamento Foral, Unai Walde, concedida al programa Cara a Cara de esta casa, también se le preguntaba por esta cuestión y decía que habrá que ver la letra pequeña de esa financiación singular. Bueno, me suena algo parecido a lo que en este momento existe en Navarra o el País Vasco, ¿no? Una relación bilateral de financiación al margen del sistema de financiación autonómica. Es a lo que me suena, pero aquí, como siempre, habrá que ver cómo evolucionan las cosas y cuál es la letra pequeña. Es una vía que tendrán que ver los catalanes cómo exploran, pero que en ningún caso, y eso sí, puede afectar, yo creo, al conjunto del resto de financiaciones, ¿no? Las especiales nuestras y las del conjunto del Estado. ¿Habrá que ver la letra pequeña o ya está vista? No lo sé, ¿eh? Yo, antes de entrar en cómo tiene que ser todo esto, todo este último lío, vamos a dejarlo ahí. Yo quiero salir al paso, porque nos van a mirar, y quiero salir al paso también de lo que en relación a lo que ha comentado el presidente del Parlamento, que es lo que nos afecta a Navarra. Navarra es un caso absolutamente diferente a lo que se pueda barajar ahora respecto de Cataluña. Lo digo porque nos pueden comparar y pueden decir, ¿cómo estos? No es que nos puedan, es que ya se ha comparado en más de una ocasión. Tiene diferente fundamento histórico, por supuesto, porque ancla sus derechos en un reconocimiento expreso de unas potestades que ya venía ejerciendo Navarra. Tiene un fundamento jurídico que no tiene en estos momentos
esa posible modelos de financiación que no existen en estos momentos para Cataluña, como es la disposición adicional primera de la Constitución. Volvemos al mismo debate parecido de antes, es la Constitución quien reconoce y ampara, dice, no los instituye, lo reconoce y ampara una situación que se venía dando en Navarra y la adapta al bloque, a la Constitución. Y también hay que decir que en Navarra también es diferente en una cosa, por lo menos hasta el momento, que es la solidaridad que siempre se predica y se practica respecto del convenio económico, y la lealtad, a diferencia de lo que hacen los independentistas catalanes. Nosotros contribuimos con nuestras cargas y somos leales con la Constitución y con la unidad constitucional, con la unidad de España. No queremos aprovechar nuestro régimen fiscal para irnos de España, sino es nuestra manera de integrarnos y de participar en el modelo de organización fiscal, en este caso, que se ha dado la Constitución española, que en su disposición adicional primera reconoce nuestros derechos. Señor Lecumberri. Bueno, claramente los navarros, vamos a decirlo así, en un debate como esto, pues estamos posicionados quizás de distinta forma que el resto de España, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un sistema propio, ¿no? Un sistema que, como se ha explicado ahora perfectamente, viene de una historia que no merece la pena, porque creo que la conocemos todos, pero viene de una historia, de unos derechos y de unos acuerdos que se alcanzaron, ¿no? Y que se han ido respetando, ¿no? Hay que decir también, no somos el único territorio de España que tuvo fueros, que tuvo unos derechos. La propia configuración de España entre el Reino de Castilla y el Reino de Aragón se fundó en unos derechos propios y en unos fueros que se mantenían y que luego desaparecieron por distintos avatares. Pero lo cierto es que en Navarra pues tenemos una singularidad que se nos ha respetado y que la mantenemos, ¿no? Yo creo que además la ejercemos con cierto nivel de solidaridad, y ahí están las cifras, habitante, aportación y demás. Pero dicho todo esto, también es cierto que estamos en una situación, antes hablábamos de la monarquía, de la Constitución, bueno, efectivamente, en esa Constitución se hablaba de las comunidades autónomas, se hablaba de una serie de competencias que iban a tener esas comunidades autónomas con el fin de dar mejor servicio a los ciudadanos, esta perspectiva no hay que olvidarla nunca, de un servicio más cercano. Y es cierto, esto ha ido evolucionando, las competencias, los niveles competenciales, los servicios que dan las autonomías a los ciudadanos cada vez son más, y sin embargo el sistema por el que se financian esas competencias que ejercen las autonomías en lugar de ejercerlas el Estado no se ha cambiado. Pues habrá un momento en el que, lo ha dicho el presidente, tendremos que hablar del sistema, de ese sistema de financiación de las competencias que tienen las autonomías y que antes tenía el Estado. Y dentro de ese mare magnum, pues es cierto que Cataluña, concretamente, por el nivel competencial que tiene probablemente, y también por su historia y por su... Sí, aunque bueno, historia también hay que decirlo, tenemos que ir terminando, tiene muchos territorios, sí. Pues sí que se merece una cierta singularidad. Bueno, así. Bueno, más allá de ese fundamento jurídico e histórico que todos reconocemos y del que hablaba, que mencionaba también el presidente en el corte que ha dispuesto y que hablaba el señor Sánchez de Muniain, yo entiendo que, en fin, que son las leyes, son los tiempos los que tienen que acomodarse a la ciudadanía. Es decir, en este caso, si Cataluña está demandando una singularidad propia y negocia con el Estado unos acuerdos para financiarse de una manera determinada, X, la que sea, porque en este momento desconocemos absolutamente todo, estamos especulando, es decir, ni siquiera conocemos la letra grande, no es que no conozcamos la letra pequeña, ni siquiera la letra grande, ni los títulos, ni los subtítulos, es decir, en este momento desconocemos absolutamente todo, solo lo que ha dicho el presidente Sánchez en ese corte. Negociamos con Esquerra Republicana en el acuerdo de legislatura una singularidad financiera, punto, hasta ahí llegamos, es decir, desconocemos el resto. Por tanto, pues bueno, iremos viendo en función de, entendemos que siempre del respeto, desde el máximo respeto a lo que existe, por supuesto, en comunidades como la nuestra, en las haciendas vascas, pues porque venimos de ese reconocimiento histórico, pero entendemos que será una negociación entre el gobierno catalán y el gobierno español quien decidirá el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, y los fundamentos de esa negociación. Por tanto, y si un día, en
fin, el señor Sánchez de Muñán ha hablado de los independentistas. Si un día los catalanes se fueran del Estado español, su régimen no tendría nada que ver porque estarían al margen de eso, por un lado. Y por otro lado, quiero recordar que ya en el año 80 el señor Suárez ofreció al señor Pujol, hablamos de la transición, ofreció al señor Pujol un sistema similar al Convenio Navarro o al Concierto Vasco, y en aquel momento el señor Pujol lo rechazó. Supongo que sí, además hay unas declaraciones famosas del señor Roca que decía, del señor Roca, que fue el negociador en aquel momento, que decía: no hay nada más desagradable que recaudar, porque efectivamente nosotros recaudamos y gastamos. Completa Por usted, tanto, señor Asiain, esto mismo que decía ayer precisamente en esa entrevista al presidente Walde aquí en esta casa, porque se refería precisamente también a esta cuestión, que pudieron hacerlo en su día, pero no lo hicieron. Bueno, de todas maneras, y concluyo, sí. es decir, no significa que hoy no puedan hacer lo que hace 40 años, 45, 46 años, bueno, rechazaron por los motivos que considerasen. Sí, es que yo aún no tengo claro de qué estamos hablando, porque creo que se confunden dos ámbitos que no tienen por qué ir juntos. No sé si estamos hablando de más autogobierno de alguna manera y de un sistema de financiación bilateral. En ese caso es una cuestión de singularidad efectiva y, bueno, si es una reclamación también de la sociedad catalana, yo creo que se puede estar en términos de avanzar en esa línea. Es verdad que hay limitaciones pues dentro de la Constitución, etcétera, pero puede haber un espacio de encuentro. Esa es una opción y en ese caso pues nos parece bien que se transite hacia un acuerdo. Y otra opción es que estemos hablando de reducir la solidaridad interterritorial, en definitiva, de que las comunidades ricas, en este caso Cataluña, que es una comunidad rica, comparta menos con las comunidades que están en peor situación. Y si estamos hablando de eso, no estamos de acuerdo. Quiero decir que se mezclan las dos cosas, pero que son compatibles. Se puede tener más autogobierno y se puede tener una relación de mayor bilateralidad, como decía el señor Sánchez de Muñán, coincidimos, con solidaridad territorial como tiene Navarra. Ahora bien, sí que queríamos apuntar una cosa, eso habrá que dilucidar, si va en un sentido o en otro, o están entremezclados, y si están entremezclados habrá que separarlos, pero sí queríamos decir una cosa, se pone mucho el foco cuando hablamos de solidaridad interterritorial en el sistema de financiación, pero sin embargo escuchamos a la derecha continuamente hablar de competitividad fiscal entre comunidades autónomas, que significa vamos a intentar que en nuestra comunidad los ricos tributen menos, a ver si nos llevamos los ricos o las empresas de la comunidad de al lado. Eso también es solidaridad territorial, ¿eh? Y eso también es lealtad. Y sin embargo, con la derecha, cuando hablamos de eso, no se pone a hablar ni de unidad de España, ni de lealtad constitucional. Ahí todo vale. Pero sin embargo, cuando hablamos de estas cosas ya no. También creo que no es una posición coherente y que si queremos solidaridad territorial, tenemos que hacerlo en el sistema de financiación, pero también con responsabilidad en el autogobierno. Y creo que en Navarra ha habido un cambio en ese sentido también desde 2015 y lo queríamos poner en la mesa. También con el sistema fiscal se trabaja la solidaridad territorial. ¿Se podría entender esto último con una postura recentralizadora en cuanto a la fiscalidad? No, en absoluto. Termino por poner en cuestión, no es una cuestión de recentralizar. Lo hemos dicho muchas veces, dentro del sistema fiscal, para generar unos incentivos u otros, y en función de los modelos económicos y otros que haya que tener, pues tener la capacidad en una comunidad autónoma, en una comunidad foral como la nuestra, de tener nuestro propio modelo es muy positivo. Lo que no debemos hacer es utilizarlo para competir a la baja con otras comunidades autónomas. Es una cuestión de responsabilidad dentro de nuestra capacidad fiscal. Perfectamente lícito y además sano el que una comunidad quiera ser competitiva. Porque eso se ejerce el autogobierno, ¿no? Entiendo yo. Exactamente. Te pueden dar una herramienta como un martillo y puedes usarlo para clavar clavos y arreglar cosas o para darte con él en el dedo y que el régimen fiscal vaya en contra de los navarros. Incluso puedes usarlo para darle a la cabeza de exactamente, otro, que es lo que parece que se puede pretender. Pero yo creo que si tenemos un régimen fiscal lo tenemos que aprovechar en favor de los ciudadanos navarros, respetando toda la ¿Y ahí la lealtad entonces? Con toda la ¿Cuál es la lealtad? La lealtad cuando intentamos hacer dumping fiscal a la comunidad al lado, robar empresas de la comunidad al lado. Te lo explico. ¿Sabes cuál es la lealtad? El que todos los españoles, que es el límite del régimen fiscal navarro y también de las diputaciones vascas, tengamos la misma presión fiscal. Equivalente. Esa es la lealtad. El resultado es bajar los impuestos al mínimo en todo el mundo. Nos estamos desviando un poco del tema, ¿eh? Pero bueno, ya que hablábamos respecto a esto a esto que ha salido de la financiación. Hombre, si todas las autonomías tienen su propio régimen y no hay un sistema de colaboración, obviamente, ¿qué ocurrirá? Pues que Cataluña podrá mejorar su situación, pero Extremadura empeorará porque nadie
colaborará con ellos, o los catalanes no colaborarán con ellos. Te estás equivocando, Juan Luis, te estás equivocando plenamente. Es decir, eso bueno, es como perdona, quien nos perdona. achaca a nosotros, a los Perdona, navarros, solidarios, cuando estamos aportando el 1,6%. Es decir, perdona un eso momento son porque matemáticas puras. me has interrumpido justo cuando iba a decir, y vuelvo al principio. En Navarra nos diferencian de los independentistas catalanes que no decimos barbaridades como España nos roba, sino que decimos, tenemos nuestro propio convenio, pero somos solidarios y seguimos siendo españoles. Sí, que y queremos colaborar con todos. Con lo cual, no hay, es una diferencia absoluta con todos esos independentistas. A lo que voy es que... y luego hay una cosa que nos decían también en la facultad. Había una teoría que nos gustaba mucho, que era la del levantamiento del velo, que decía, a veces la verdad material está oculta sobre unos velos. Los quitemos y lleguemos a la realidad. ¿Cuál es la realidad en este caso? Que tiene más transferencias, más dinero, que hay que buscar un sistema multilateral, que hay que atender a Cataluña. O la realidad es que le faltan al presidente Sánchez los votos que le faltan para seguir adelante, me da igual, en el gobierno de España Lo que que en el gobierno de Cataluña. Sí, ¿Cuál es la realidad? Lo que quería decir es que se habla de la posible insolidaridad si se modifica el sistema. No sé por qué tiene que haber esa insolidaridad. Pero esa realidad a la que aludía el señor Sánchez Munién, ¿usted qué opina? Pero es que no tiene por qué ser así. Es decir, la modificación no implica directamente ni muchísimo menos insolidaridad. Hay quien por desconocimiento, y ha habido mandatarios políticos de otras comunidades autónomas que han tachado a Navarra de insolidaria. En absoluto es por puro desconocimiento, porque fruto de estamos la aportando... necesidad o no? Hay fruto política. De la necesidad política. Sí. Bueno, yo creo que se mezclan cuestiones políticas, monetarias, fiscales, es decir, un poco de todo. Y lógicamente ellos quieren reclamar, sí. entiendo que han hecho sus números, quieren reclamar un sistema propio que les permita, bueno, pues como hacemos, entiendo él, porque volvemos a lo de la letra grande y a la letra pequeña, pero de insolidaridad, en principio, exactamente igual que el nuestro. Entiendo que una modificación per se no conlleva, per se, repito, nada de insolidaridad. Es cuestión de números, de matemáticas y de aplicar lo que a cada autonomía o cada región, en principio, a nivel estatal les pueda corresponder. Desde luego, no se puede negar lo evidente, es un momento de negociación y en las negociaciones se habla, se discute y cada uno intenta pues buscar una mejora en su situación de inicio, ¿no? Yo creo que de lo que se trata y de lo que se está discutiendo ahora es de buscar una posición en la que todos salgamos ganando. La reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas nunca va a romper un principio básico, ¿no? Y es el de la solidaridad y el reparto justo entre todos los españoles. Otra cosa es que haya momentos en los que en una negociación, yo nunca olvidaré cuando el señor Aznar, negociando con Pujol, cedió la gestión del 33% del IVA, que fue un hito no solo por la cantidad, sino porque se rompía un principio, ¿no? Y es que por primera vez una comunidad que no era el País Vasco ni Navarra empezaba a gestionar el IVA, ¿no? Y eso lo hizo en un momento de negociación, efectivamente, ¿no? Y estamos en un momento de negociación donde cada una de las partes intenta sacar un beneficio y un provecho. Pero yo vuelvo al principio. Ese principio de sistema de financiación para las comunidades autónomas es fundamental porque es el que regula los sistemas, los vasos comunicantes para que las que más necesitan no pierdan la solidaridad de las que más tenemos. Estamos terminando. Señor Garrido, vamos con una última conclusión. Sí, por un lado recordaba una anécdota, que el señor Aznar decía que el señor González quería romper España cuando negociaba un 20% de margen en el IRPF y luego cedió un 30%, ¿no? La realidad, y yo creo que eso hay que explicarlo a veces, la democracia parlamentaria tiene un sentido, ¿no? Las presidencialistas, pues la gente vota y directamente se elige la presidencia, ¿no? Que en el fondo es el poder más grande que hay dentro del Ejecutivo. Sin embargo, en las democracias parlamentarias hay una negociación y la política real, que puede gustar más o menos, y yo entiendo que desde fuera a veces la gente se enfade, pero realmente las negociaciones tienen un poco de todo mezclado. Hay unos intereses, que haya un acuerdo, yo creo que de la sociedad catalana con el resto de la sociedad española, y yo creo que los partidos lo tienen en cuenta, pero también hay una negociación aritmética, vamos a decir, por poder gobernar. Y todo eso se entremezcla y se trata también de que cada partido defienda bien los intereses con los que se ha presentado unas elecciones. En este sentido, Esquerra Republicana trata de defender los intereses de una parte importante de Cataluña que quiere más autonomía y el Partido Socialista trata de combinar los intereses de la sociedad estatal con sus intereses también de gobernar en Cataluña. Con lo cual todo se entremezcla, pero si sale un resultado razonable, en el cual hay un acuerdo entre partidos y haya un acuerdo entre sociedades, el resultado es positivo. Y la política real tiene mucho de esto también, sobre todo cuando estamos en un sistema parlamentario. Yo creo que eso hay que explicarlo con relativa transparencia. Sí. Señora Sien, es que estamos ya terminando. Quiero escucharles a todos. Señora Sien. Yo, muy brevemente, la última píldora. Es decir, mi buena madre
tenía un dicho, decía, para siempre Dios, desde sus creencias religiosas decía, para siempre Dios. Bueno, pues yo creo que en los dos debates que estamos teniendo hoy, ni la monarquía parlamentaria, ni la Constitución, ni el sistema financiero son para siempre. Es decir, todo es modificable, afortunadamente, en función de los tiempos, de las necesidades de la sociedad, de las necesidades de la ciudadanía, y son esas cuestiones las que hay que amoldar a las necesidades reales de cada momento histórico de la ciudadanía de ese momento. Por tanto, modifiquemos lo que haya que modificar a través de unas negociaciones basadas, lógicamente, en la solidaridad y en la justicia. Señor Gumberri. Bueno, el Partido Socialista, además de esa gestión en Cataluña, tiene que gestionar el resto de España, porque somos un partido a nivel nacional donde tenemos intereses y representamos a los ciudadanos de otras comunidades también, y de otras comunidades que necesitan de esa solidaridad, ¿no? Yo confío que van a ser unas negociaciones, pues lo que son unas negociaciones políticas para tener un gobierno que es el gobierno de Cataluña, el partido más votado que ha sido el Partido Socialista, es decir, no creo yo que estemos pidiendo algo que no tenga cierta legitimidad. Tiene legitimidad cualquier otra forma de gobierno siempre que se llegue a acuerdos, ¿no? Pero en este caso creo que lo que está pidiendo el compañero Illa pues, es lógico y entra dentro de un proceso de negociación, donde habrá que tener en cuenta lo que quieren ellos, lo que quiere el Partido Socialista, lo que quieren los catalanes y lo que quiere el resto de España. No es fácil, nunca ha sido fácil, ¿no? Pero bueno, de combinar todos esos intereses se trata la política. A ver si hay hueco, ¿no? Señor Garrido. Adelante, señor Munier. Sí, Sánchez Sí, Munier. pero aquí lo que importa, yo creo que lo que todo el mundo sabe, que no es el compañero Illa, sino el compañero Sánchez, que necesita esos votos como sea, y por esos votos ha ido cediendo cosas muy importantes, demasiado importantes para la contraprestación que ha tenido. Y sobre todo los está cediendo con unas formaciones que, lejos de colaborar, van siempre pensando a la siguiente exigencia. Es decir, no se van a quedar tranquilos con la financiación singular o lo que sea, o como se llame, porque dicen, y la siguiente es la autodeterminación, y lo siguiente será irnos de España. Y eso además, y luego tenemos al fugado, que hoy todavía es un fugado, que pone otras condiciones. Entonces, lógicamente, aquí podemos solemnizar todo, y claro, los tiempos, la evolución, lo que queramos. Pero aquí lo que pasa es que a Sánchez le faltan unos votos y está dispuesto a dar cosas que yo creo que el conjunto de los españoles no las admite fácilmente y que no son buenas. De los españoles y nos hasta vamos, ahora ya lo va decidiendo. Cuando está votando lo está diciendo. Nos vamos, como decía su madre, siempre Dios. Para siempre Dios. Para siempre Dios. Gracias de verdad por habernos acompañado y que pasen una feliz semana. Nosotros nos vemos la semana que viene también. Les deseamos los mejores días posibles. Hasta el próximo miércoles, donde entraremos ya prácticamente en el último programa de la semana del curso. Vamos, antes de los Sanfermines, que estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Entre tanto, sean felices.